Bien, buenas noches, siervos y siervas. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí, pastor, sí se ve. Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Han hecho ya su tarea? ¿Algo han podido avanzar? Sí, pastor. Ah, qué bueno. Una hermana ya me envió hasta los exámenes. Como ven, es bastante sencillo, ameno. Ya. Lo que hoy día quisiera empezar, bueno, ya es nuestra segunda clase en realidad. Pero las clases ya quisiera empezar con una introducción para ver el panorama bíblico, en qué parte de la historia del pueblo de Israel nos ubicamos. Entonces vamos a hacer un recorrido breve a través de la historia, desde la salida del Éxodo hasta la tierra de Canaán, ya cuando se constituye en una nación, y hasta la época de Jesús. Entonces, es importante conocer los tiempos, las épocas, porque incluso eso está relacionado con una de las profecías del libro de Daniel. Y es bueno conocer la historia para saber en qué contexto, en qué momento histórico se dio todo esto. Bien, entonces vamos a ver en, hoy la introducción sobre la historia, una breve historia de Israel. Ya después ya vamos a abordar lo que está en el texto. Incluso vamos a hacer algunas precisiones. Hay un pequeño error en el libro, un pequeño error, un dato histórico, pero eso ya lo vamos a ver después. Entonces vamos a ver luego Jesús, o sea, la lección uno, la primera unidad, Jesús en el Imperio Romano, luego la situación política en Palestina y hablar sobre el autor del Evangelio. Como ven, este es el rey David, ese es uno de los principales reyes, o el más importante de Israel. Entonces, nosotros sabemos que desde que hubo la hambruna, una terrible hambruna en Canaán, entonces Jacob también, que fue cambiado luego de una pelea con un ángel, o incluso hay versiones de que es el mismo Señor con el que peleó o luchó. Entonces, hasta conseguir su bendición, se le cambió el nombre a Israel. Entonces, él y sus hijos fueron invitados incluso por el mismo faraón, y se les dio tierras. Entonces, fueron multiplicando de 70 que inicialmente llegaron, se multiplicaron. Pasaron los años, entonces, ellos crecieron en gran manera. Entonces, en la historia de Egipto ha habido una serie de dinastías que han ocupado, o sea, familias de reyes. Entonces, uno de ellos, los Hicsos, que eran medio morenos. El tema es que durante ese tiempo, o sea, como cambiaban de dinastía y guerras, conflictos, entonces ascendía al trono otra nueva generación de, de líderes, ¿no? A ver, un momentito, voy a mutear esto.
Claro, un segundito. Ya, entonces estamos en que por invitación del mismo faraón, que era amigo de José, llegan a Canaán. Entonces pasan muchos años y crece la nación de tal manera que ya constituye una amenaza. Y justo estaba en una zona que era bastante estratégica, porque era la portada de la puerta hacia Egipto. Entonces, un nuevo faraón de otra dinastía que llega al poder, o sea, que ni siquiera tenía noticias de las obras de José y que les había salvado de una muerte segura por hambre a todo el pueblo egipcio, incluso a Canaán mismo. Entonces ven que la cantidad de gente que hay era en realidad una amenaza para Egipto, porque en algún momento ellos podían convertirse en aliados de los enemigos y como estaban ahí al ingreso, podía ser de gran peligro para la estabilidad de Egipto, ¿no? Entonces se les implantan normas, entonces ahí se instaura la esclavitud y como ven en la figurita de arriba, ese es uno de los, por eso es uno de los dibujos que se ha descubierto. Entonces están los esclavos trabajando, haciendo obras. Entonces el pueblo de Israel estaba en esa condición, en un estado de esclavitud. Ellos claman, ruegan al Señor, se acuerdan recién de que Abraham, Isaac y Jacob tenían un Dios, entonces recurren a él, entonces Dios oye y envía a Moisés. Se le presenta a través de la zarza ardiente y le dice que antes él no había dado su nombre a nadie, pero sin embargo a él se los da, ¿no? Entonces, yo soy el que seré. Y ese nombre son en hebreo Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, y la pronunciación exacta del Señor no se sabe. Entonces, como uno de los mandamientos era que no se podía tomar el nombre de Dios en vano, entonces ellos para evitar siquiera ofender al Señor, entonces ya tratan de evitar pronunciar el nombre. Entonces dicen Señor, ¿no? O Adonai, en hebreo, u otros términos, ¿no? Entonces, para hablar, para referirse a él, de tal manera que la pronunciación exacta, esas 4 palabras se llama tetragramatón, porque son 4, tetra, 4. Entonces, la pronunciación exacta, cómo se pronuncia, no se sabe, porque en ese tiempo el hebreo se escribía sin consonantes. Ya después, unos estudiosos hebreos, ellos ven que era importante porque esa es una variación, solo cambiando teniendo las 4, una palabra con 4 consonantes, se cambia una vocal, se altera totalmente el sentido de la palabra, ¿eh? Entonces, hay unos estudios, unos judíos que se encargaban, unos escribas que se encargaban de eso, ya le comienzan a colocar vocales. El tema que el Señor le da la comisión, la orden a Moisés de que vaya a rescatar a su pueblo. Él pone peros, excusas que no podía hablar, que no podía comunicarse bien. Entonces ya bueno, le dice que a través de su hermano Aarón, que era más
hábil para expresarse mediante palabras, entonces él sería su vocero. Pero los 2 tenían que ir. Entonces se van, pues, se presentan al faraón, que les dé permiso para salir a hacer sacrificios, y pues faraón no les cree, ¿no? Porque, ¿cómo van a salir así con todas sus vaquitas, sus ovejitas, y al campo solamente, o al desierto, y luego, y si no regresan, su mano de obra gratis se iba a ir? Entonces, Dios endurece su corazón y a pesar de las plagas, en total 10 plagas, al final tiene que ceder. Ya al final de la última plaga, con la muerte de los primogénitos, o sea, de los primeros hijos, incluso de su ganado y todos sus animales, excepto de los israelitas, excepto de los hebreos, entonces salen con gran poder. Entonces aquí recuerdan que con la sangre, esa es la primera celebración de la Pascua, ¿no? Entonces ellos matan el cordero y con la sangre pintan, el la parte superior y los costados de la entrada, entonces para que el ángel de Jehová no pase a matar a los primogénitos. Bueno, finalmente salen y luego de salir se arrepiente y el faraón envía otra vez a su ejército para matarlos, pero hay una nueva prueba que se avecina. Tienen el mar frente a ellos y por detrás está el ejército, así que si no se morían ahogados, morían a mano de los egipcios. Nuevamente a clamar a Dios. Entonces, el Señor le dice que levante la mano y Moisés hace y se abre y pasan esa sección de agua. Ese es un tema que después podemos hablar porque ahí los eruditos hablan que no es en realidad el mar rojo por donde atravesó, que está mal traducido, no es mar rojo, sino un mar de juncos. Se ha traducido mal Yansud. Y salen al desierto y el Señor en el monte Sinaí, que se supone que no es en donde actualmente la gente piensa, porque la, una de la mamá del rey Constantino o del emperador Constantino dijo una montaña y creían, pero los árabes mismos saben que otra montaña. Entonces, el tema es que en la cima del monte Sinaí se manifiesta Dios con poder, gloria, y los otros asustados, pero ahí el Señor les da las leyes. Recuerde que anteriormente le había dado las 10 tablas, bueno, y ocurre. Entonces el Señor les da las leyes, le da la Tanaj, o perdón, la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es el Pentateuco. Nosotros lo conocemos como Pentateuco, Pentateuco. Los hebreos lo conocen como Torá. Entonces, el Señor les da las leyes y des hasta que muera la generación de aquellos quejosos, aquellos quejumbrosos, que cada vez ante una eh, molestia, dificultad, se ponían a llorar y pensar que mejor hubieran estado siendo castigados y flagelados en Egipto antes que morir en el desierto. El Señor, por su cobardía, su rebeldía, su falta de fe, decide que mueran todos, excepto Josué y Caleb, que son los únicos que permanecen. Josué es el que toma el mando luego de la desaparición de Moisés. Entonces, Josué dirige la conquista de Canaán, incluso para pasar el Jordán, porque ellos venían habían dado la vuelta y se iban desde el oriente hacia el occidente, y al medio estaba el río, un río caudaloso. Y saben ustedes la historia,
los levitas cargando el arca del pacto o el arca de la alianza. Entonces se pone en medio y se detiene el río en la bajada y por la parte seca logran atravesar. Por supuesto que todas esas proezas y mientras tanto ya habían peleado y habían destruido a varios ejércitos de pueblos que se oponían y trataban de estorbarles el paso. Entonces la gente que escuchaba, los otros pueblos se aterraban. Finalmente llega a una ciudad sumamente fortificada, una de las principales ciudades en ese tiempo. Una ciudad era bastante fortificada y tenía su propio rey. Una ciudad, ¿no? Era amurallada. Entonces ellos, a pesar de toda su fortaleza humana y que su confianza en sus murallas, sin embargo, son nada ante el poder de Dios. Entonces, que derriba las murallas y permiten que ingresen. Al respecto, también hay ya evidencias arqueológicas para los escépticos que no creían que eso era, incluso la forma como se derrumbaron las murallas también no es propia de una guerra o un asedio, ¿no? Entonces, finalmente logran conquistar gran parte, a destruir, pero, como saben, no a todos los pueblos logran conquistarlos, ¿no? Y en parte Dios permitió eso por la dureza y para que sean aguijón y para que sean puestos a prueba, que eso se va a ver después en la época de los jueces. Se instaura las las tribus de Israel, excepto de los levitas, que como ellos estaban consagrados, o sea, separados, dedicados para el servicio exclusivo a Dios, entonces ellos no tenían que dedicarse a las labores agrícolas, ellos se dedicaban solamente para el servicio de Dios, el servicio del templo, todos los quehaceres del templo, toda la, toda la liturgia y todos los actos, todos los rituales para el Señor, los sacrificios, los holocaustos. Entonces, ellos son los únicos que no tienen tierra y por eso es que se dice que debían de darles los diezmos a ellos. Cuando se instauran en una tierra sumamente hermosa la frase es una tierra que fluye leche y miel. Déjenme verificar si está grabando. Ya. Entonces es una expresión que decía una tierra que fluye leche y miel, o sea, por la abundancia, ¿no? Una tierra muy fértil, esas zonas donde había, por supuesto, era dentro del medio de zonas desérticas, había zonas que había bastante vegetación y los productos eran muy grandes, muy deliciosos. Entonces había una abundancia. Y a pesar, miren, de que el Señor les había dado esa tierra, les había permitido conquistar, y a pesar que humanamente hubiera sido imposible, sin embargo, ellos se olvidan de Dios como un ratito ayudan, son fieles y otro rato son infieles. De tal manera que ellos, seducidos, tentados,
por las costumbres paganas, idólatras de sus vecinos, comienzan también a corromperse. De ahí ven Moloc, ese es uno de los dioses más abominables, porque para que él se contente tenían que ofrecerle en sacrificio a sus hijos. Los israelitas caen en eso, ¿no? Sacrifican a sus hijos y esa costumbre se ha dado justo hasta el exilio, hasta cuando son deportados a Babilonia. Entonces, y ellos en algún momento creían que haciendo eso también estaban agradando a Dios. A pesar que sabían que eran malos, pero en algún momento alguien les hace creer, o ellos creen de que era una cosa agradable a Dios. Por eso Jeremías mismo tiene que decir: "¿Cuándo les he dicho yo que hagan sacrificios? Eso eso no les he pedido, no les he pedido sacrificios humanos". Y justo el valle en las afueras de Jerusalén, el valle de Hinnom, el después se ha traducido como Gehenna. Ese es un lugar donde quedó para recuerdo, vergüenza, porque ahí donde adoraban y sacrificaban. Incluso Salomón mismo y otros reyes sacrificaban a sus propios hijos ahí, ¿no? Entonces el asunto es que estos, como se pervertían, el Señor les tenía que dar una golpiza, una paliza para que se acuerden. Al final son 12 jueces por los que tienen que, eh, los que vienen en ayuda de Israel. Y es como una vorágine, como una espiral en descenso hacia lo peor, ¿no? Hacia el inframundo. Cada vez son peores. Entonces, ellos se olvidaban de Dios, entonces Dios les enviaba un castigo, y ellos estaban un rato y luego pedían a Dios, se arrepentían, y el Señor les enviaba otro juez, y por un tiempo eh, estaban bien porque los había librado de los enemigos, y de ahí se olvidaban, y otra vez los hijos se olvidaban de las enseñanzas de su padre, de las historias, y se olvidaban de que Dios les había dicho que eso tenían que enseñar a sus hijos, y otra vez se olvidaban. Entonces cada generación iba de mal en peor, cada vez peor. Entonces Dios les levantaba un juez y ellos, en ese momento ellos se arrepentían, el Señor les permitía las victorias sobre sus enemigos, y cuando estaban en paz se olvidaban de que el Señor les había librado, y otra vez a lo mismo. Entonces cada vez peor. Recuerdan ahí están de Gedeón, está Sansón y está Débora. Entonces, ellos se habían organizado en tribus en todo Israel, pero eh, ellos se gobernaban a través de sus líderes de cada tribu, ¿no? Y eventualmente había un consejo de las tribus, pero durante algún periodo, entonces quienes gobernaban, sobre todo eran como consejeros, eran los jueces, que eran líderes religiosos y militares, pero sobre todo en momentos de crisis. Luego viene ya la instauración de la monarquía. Los hebreos, como ven que sus demás vecinos tienen reyes, a ellos Limpio. también se les ocurre tener reyes. Amén. Y no se acordaban de que, o no se fijaban en el hecho de que ellos estaban
Sí, creo que se fue el audio. ¿Desde dónde? Ujú. Ay. A ver, por favor, alguien abra su micrófono, me dices hasta qué punto, hasta dónde habían escuchado. Hasta el libro de los jueces. Ya, ya, disculpen, ahí no me fijé. Ya, ya, entonces hay un periodo de los jueces donde el pueblo de Israel se olvida de seguir al Señor y sigue las costumbres y prácticas paganas. Una de las peores aberraciones que hace fue ofrecer en sacrificio a sus hijos pequeños, especialmente a los primogénitos, ante el dios Moloc. Entonces sí, una serie de perversiones y se olvidan de la ley de Dios. Así que Dios en castigo, el Señor en castigo envía a los pueblos vecinos para que los oprimiesen. Y uno de los más terribles fueron los filisteos, ¿no? Entonces, cuando ellos están sujetos bajo el castigo, bajo el yugo de los enemigos, recién otra vez se acuerdan de Dios, el Señor se compadece después de años de clamor, entonces recién, no es que clamaran un día y al otro día el Señor les libra, no, son años, años que estaban rogando, clamando y recién ellos este, son escuchados por Dios, entonces Él levanta un juez y se constituye un líder religioso y militar y los dirige en una confrontación bélica contra el pueblo, el ejército enemigo y ganan, ¿no? Por el poder de Dios. Entonces, pero así cada vez, entonces cuando están en paz, otra vez se olvidan de la bondad del Señor y otra vez caen en pecado y se olvidan del Señor. Y otra vez tiene que levantar, pues así cada vez la situación es peor. Y como ellos siempre veían cómo viven sus vecinos, a ellos se les ocurre que también querían tener un rey, pese a que se les advierte que un rey no es alguien que es buena gente y por su naturaleza el rey no va a tratar de luchar por ellos, sino va a tratar de sacar todo el provecho de sus súbditos. Sin embargo, ellos otra vez creen. Samuel, el último juez, él se enfurece, se enoja con el pueblo de Israel, pero el Señor le dice que no es contra él, sino contra Dios mismo que se había revelado. Y ante la insistencia, entonces el Señor les da un rey. Entonces su primer rey, Saúl, que es ungido como el primer rey, un hombre bastante alto, de buen parecer, y los hebreos estaban felices con su rey. Sin embargo, su corazón no era tan bueno, comete una serie de errores, incluso órdenes directas, y es desechado. En su lugar, Dios le indica que a un pastorcillo noble, de buen corazón, que amaba a Dios, David,
el hijo de Isaí, de Belén, de Judea, fuera ungido como rey. Entonces, él se cuenta una de sus grandes hazañas, él que logra derrotar a un gigante con una piedra. Y por si acaso se sabe, ¿no? Él había ido al arroyo y había listado, ¿cuántas piedras? 5 piedritas, porque eran en lo total 5 hermanos gigantes. Entonces, contra el primero peleó, pero ya tenía las otras, pero tanta fe que pensaba que con un solo tiro iba a matar a cada uno de los gigantes. Bueno, al final, el pueblo filisteo se acobarda, se atemoriza y todos huyen y David le corta la cabeza al gigante y bueno, gana. El hecho que al final, después de la muerte de Saúl, justo también en un conflicto, en una batalla contra los filisteos, pierde la vida y David ya se erige como el rey, años después de haber sido ungido. Y a pesar de que había sido ungido, todavía pasan muchos años todavía para que ejerza plenamente el reinado. Hubo un periodo en el cual Cuarto punto, hubo un periodo en el cual se unifican todas las tribus. Y como David era un hombre de guerra, entonces él, con la ayuda del Señor, logra conquistar buena parte de la zona alrededor, ¿no? Incluso vemos acá, esa línea que baja es el mar, el río Jordán, entonces conquista toda esta zona oriental oriental, parte hacia abajo, parte hacia arriba, lo que ahora es Líbano, y entonces todo es el territorio en su máxima extensión que tuvo el rey David. Abajo, en el ángulo inferior derecho, está la estrella de David, la estrella de 6 puntas. Entonces, durante el periodo durante el reinado de David y su hijo Salomón, que su hijo no era el primogénito, que en realidad no le correspondía legalmente el el trono, sin embargo, el Señor permite que él sea el rey. Y durante el periodo de esos 2 reyes se constituye el periodo del reino unificado de Judá e Israel. Y el hecho que Salomón fue posiblemente el peor rey en toda la historia de Israel, que es de muy grata recordación en Israel, por todas sus prácticas aberrantes. Y él hizo exactamente todo lo contrario a lo que el Señor había dicho en Deuteronomio, lo que no debería hacer un rey. Exactamente todo lo contrario, lo desobedece. Entonces él incluso ofrecía a sus hijos en sacrificio a Moloc. Y el tema que él se olvida de que su pueblo había sido esclavo en Egipto. Él hace convenio con el rey, con el faraón, compra miles de caballos, ¿no? Acumula mucha riqueza, muchas mujeres, incluso una de ellas era la hija del faraón, a pesar de que Dios le había advertido que no tenga muchas mujeres, ni mucho caballo, ni muchas riquezas, etcétera. Hace todo lo contrario. Y él esclaviza a su pueblo. Él mismo esclaviza a su pueblo, les obliga a que construyan su templo o su palacio. Una de las pocas cosas buenas fue el haber construido el templo. El templo era chiquito y el palacio de él, que se manda a construir para él, bien inmenso, 5 veces más grande y más lujoso que el templo mismo dedicado para Jehová. Entonces, ya a su muerte, a su hijo le dicen, ¿cómo es? Si van a, que por favor, no sea como su padre, que no sea duro. Y el otro, pues, se deja guiar por el consejo de sus amigos, sus asesores, sus consejeros eran
sus propios amigos, los muchachos con los cuales se había criado, jugaban, habían hecho travesuras, entonces le aconsejan al revés, gente inexperta, gente que menos tenía el temor de Dios en sus corazones, menos pues tenían juicio y sabiduría. Así que les dicen que él amenace a su pueblo, que él iba a ser peor que su padre. Así que la gente se revela, entonces ahí se divide. Solamente se quedan 2 tribus y las 10 tribus se constituyen el reino del norte o Israel. Entonces él se quedan solamente 2 reyes o 2 tribus, Judá. La parte norte de Israel, o la parte norte llamada Israel, es conquistada por el imperio asirio. En y ellos, y justo Asiria, que es Irak, no, perdón, Irán, ¿no? Entonces, ellos son deportados y son esparcidos, y se mezclan, y el asunto que, ya recientemente cuando han regresado, están, por las políticas del actual Israel, es que han estado regresando y felizmente algunos se han logrado mantener su tradición y su linaje y saben a qué tribu pertenecen y han regresado a Israel. Hay un buen porcentaje de descendientes judíos que están en Latinoamérica, pero no son conscientes de ello, ¿no? Lo único que se puede saber por ADN o por y por sus apellidos. Pero ese pueblo en realidad es disuelto, entonces no llega a constituirse en una nación organizada. Son dispersados por todos los confines de la tierra. Eso ocurre a partir del año 734. Entonces, en 2 periodos, como pueden ver, en el periodo de Tiglat-Pileser y el otro Salmanasar. Entonces, son asimilados por la cultura asiria y dispersados. Eso es la parte del norte. Sí, todo el pueblo de Israel, entonces se dividió después de la muerte de Salomón en 2 porciones. Entonces, la parte norte, que se llamaba Israel, es la parte que era los que tenían más recursos, porque eran casi cerca al mar, ellos tenían más recursos. Sin embargo, ellos, al final, básicamente por su ingratitud, por su deslealtad, su infidelidad a Dios, es que sufren ese castigo, ¿no? Porque después los reyes cada vez son peores y peores, peores, entonces el Señor decide castigar. Y pese a las advertencias, el Señor había enviado una serie de profetas, varios profetas, y sin embargo los trataban mal, lo asesinaban de las peores maneras a los pobres profetas. Y el Señor, pues, se enoja y finalmente, después de tanto advertirles, cumple su amenaza, ¿no? Queda el reino del sur, Judá, entonces, cuya capital era Jerusalén. Entonces, finalmente son conquistados por el rey Nabucodonosor, o sea, por los babilonios. Entonces, ellos destruyen Jerusalén y destruyen el hermosísimo templo de Salomón, que era toda una maravilla en la antigüedad, y los judíos son deportados a Babilonia. Solo los muy pobres, los enfermos, los discapacitados, los que no podían hacer esa larga travesía de más de 1000 kilómetros, ellos son los únicos que se quedan. Y gente, pues, inculta, que no tenía, como dice, no tenía oficio ni beneficio, así que ellos son los únicos que se quedan.
pero todos los demás son llevados a Babilonia. Y lo importante es que en esos 70 años, casi 70 años que están ahí, ellos aprenden a depender del Señor, porque hasta ese momento ellos habían sido politeístas. En un momento adoraban a Dios y otro momento iban tras los ídolos. Habían dos dioses principales, ¿no? Baal y Acera. Hace 2 domingos, creo, la pastora habló sobre, en la época del rey Acab y Jezabel, los profetas, 400 y 450 profetas de Baal y de Acera, que era Acera la diosa femenina. Entonces ellos al final llegan a la conclusión de que por su idolatría habían sido castigados. Entonces eso les sirvió de escarmiento, porque de ahí nunca más vuelven a ser politeístas, o sea, creer en varios dioses. Entonces ellos consideran que hay un único Dios soberano, el cual se merecía toda la gloria y la honra y la alabanza, y de ahí ellos se mantienen fieles. Es por su fidelidad y a diferencia, parece, del pueblo del norte de Israel, que ellos sí reconocen. De tal manera que hay gente bastante prominente y que por la voluntad de Dios se permite que ocupen puestos importantes, como Daniel, que es puesto a prueba y el Señor cierra la boca de los leones y todo porque se había negado a inclinarse, o se había negado a cumplir el edicto del rey que le prohíba que adore a otro, a no ser que solo sea al rey, ¿no? Entonces, igual ahí tenemos la historia de los amigos de Daniel, que son Ananías, Misael y Azarías, que son ellos también arrojados al horno de fuego ardiente, sin embargo, son preservados porque se negaron a adorar a otro Dios. Entonces ellos, pero a pesar de ello, son 70 años en los cuales comienzan ellos a ver, y justo ahí ellos toman gran parte de eso vamos a desarrollar ya en otro curso, un curso avanzado de repente, pero ahí ellos tienen ya cada vez más claro esa situación de que había un solo Dios. Esos 70 años a ellos les sirven para eh, purificar su doctrina y consagrarse más a Dios. Entonces, en esa circunstancia, cuando Daniel está en Babilonia, el Señor le da un sueño al rey Nabucodonosor y por la inspiración divina, Dios le revela a Daniel lo que significaba. Entonces, esto es una de las cosas que los apologistas, los estudiosos de las Sagradas Escrituras y de los eventos del porvenir, pero los escatólogos han tomado como un mapa o un esquema de la historia. Entonces, el imperio babilónico el es el que estaba representado por la cabeza de oro, Nabucodonosor. De ahí vendría el imperio de los medos y los persas que se habían unido en esa alianza, pero al final son los persas los que logran mantenerse, que es el representado por el tronco y los brazos de plata. Después viene el imperio greco-macedonio, el imperio macedonio de Alejandro Magno, y luego el imperio romano. Y posteriormente los barros o los pies, una mezcla de barro con hierro, que en realidad no pueden hacer una buena amalgama, representado por el nuevo Imperio Romano, ¿no?
Algunos dicen que es la Unión Europea o un sistema que se va a instaurar y del cual va a nacer el anticristo, ¿no? Del cual va a surgir el anticristo. El, en- luego de un terrible acto de insulto, de blasfemia contra Dios, el, el rey de Babilonia, Belsasar, él manda a traer los vasos que estaban consagrados a Dios, que habían sido traídos, todos esos tesoros del templo de Jerusalén habían sido traídos, no lo tenían ahí, y él quiere beber para burlarse de Dios. Y justo se me aparece una mano gigante escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y que este, al final lo traducen que ha sido contado y ha sido pesado y ha sido hallado falso. Y justo esa noche misma, en un acto que hacía recordar una de las hazañas que como David conquistó y se metió a Jerusalén, se metió a través del sistema de agua, entonces así conquistó David Jerusalén. Entonces estos secan el río. O entonces, por uno de los afluentes mete el ejército, se mete porque había un río que pasaba, se iba hacia la capital de Babilonia, y por ahí entra el Imperio Medio Persa, porque en un confrontamiento directo era imposible derrumbar esas murallas tan grandes, tan fortificadas. Entonces cae el Imperio Babilónico y Ciro es el que lidera esa conquista y se erige como el rey. Entonces Ciro el Grande. Él, en el año, o sea, 539 años antes, antes de Cristo. Ustedes saben, la historia se ha dividido, o sea, Jesús ha tenido tanto impacto en la historia de la humanidad que su nacimiento ha dividido un antes y un después. Entonces, por eso se toma. Eh, que el año cero, cuando hicieron el cálculo, ellos pusieron el año cero, es el año en el cual nació Jesús. Y de ahí todo se cuenta. Entonces nosotros estamos 2024 años después del nacimiento de Cristo y hacia atrás se va contando cada vez menos. Más atrás, más atrás, más atrás va aumentando, ¿no? Entonces, en esa 539, casi 70 años después que los judíos estaban deportados en Babilonia, Ciro, uno de los grandes monarcas, permite que regresen los judíos a su tierra. Y ellos reciben, los judíos son tan agradecidos que incluso lo consideran como uno de sus mesías, al único rey extranjero que lo consideran como mesías, ¿no? Es decir, el, uno de los reyes más justos que él no les obligaba a tener que sigan su religión, sino que les dejaba libres, que cada uno siga su religión, y pues dio una serie de normas, códices, que eso hasta la fecha su influencia perdura. Entonces él permite que regresen el- a, a Judea, de tal manera que se le encarga a Zorobabel que regrese con un grupo de exiliados. Algunos decidieron quedarse, ¿no? Como Mardoqueo, ustedes saben, y Esther. Hay un grupo de gente que ya no quiso regresar, pero otros sí, especialmente los más jóvenes, los que añoraban su tierra, regresan. Y pues entonces, ¿qué creen? Como que encuentran la ciudad en ruinas, como había sido arrasada por los babilonios. Entonces, todo destruido, el templo totalmente destruido. Entonces, si venía y habían bandas de delincuentes, de pueblos enemigos, entonces que iban y podían fácilmente atacarlos.
Así que se dedican, una de las primeras tareas, pues, es de tratar de reconstruir las murallas y el templo. Pero la decisión es de reconstruir primero el templo, porque lo más importante es mm, reconstruir o es de reiniciar el culto a Dios y con todos los rituales que habían sido instituidos en el Pentateuco. Entonces, finalmente se reconstruye el templo, entonces bajo la dirección de Zorobabel y Esdras. Y Esdras se regresa y comienzan un sacerdote, que era sacerdote y escriba, Esdras, un sacerdote muy consagrado a Dios, muy santo. Entonces él empieza a dirigir al pueblo hacia su reconciliación con Dios, a restaurar la ley judía y las prácticas religiosas. Nehemías, por otro lado, uno que había sido formado, un hombre muy capaz, muy hábil, entonces que tenía conocimientos de administración, que había sido formado en Babilonia, entonces es nombrado gobernador de Judea. Entonces, durante cierto tiempo estuvieron como una provincia, ¿no? Una provincia reconocida y el gobernador de esa provincia era Judea. Entonces él recibió el encargo de fortalecer la ciudad. Entonces, sí, él también ayudó a fortalecer la religión judía. Entonces, finalmente se reconstruyen los muros de Jerusalén, entonces ya es una ciudad segura. De ahí, como ustedes saben, siempre hay imperios que nacen, se fortalecen, florecen y al final comienza a haber una serie de debilidades, errores y aparece otro imperio más grande, más poderoso y lo derriba y le quita sus territorios, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió con Alejandro Magno, ¿no? Que él conquistó prácticamente todo el mundo conocido. Entonces, porque era sumamente hábil, no solamente era con la espada, sino con la diplomacia. Entonces, de una u otra forma los persuadía, ya sea con la espada o la diplomacia, el tema que fue anexando. Y miren todo este territorio. Y este es Italia, que tiene la forma de un pie, una pierna con una bota, ¿no? Y esta zona es Grecia, ¿no? Macedonia, entonces, de nación. Y todo este es el territorio que conquistó hasta la India, ¿no? Esta zona de abajo, la parte inferior derecha, es Egipto, y acá está Israel, la tierra de Judea, ¿no? La tierra santa, que después, ya mucho tiempo después, es llamada Palestina, pero en ese tiempo era Judea, ¿ya? Entonces, ¿qué cultura tenía Alejandro Magno? La cultura la cultura griega. Entonces, lo que ellos hablaban era y el que hablaban todos en todo el imperio era el hebreo, perdón, el griego koiné, ¿no? Entonces, el griego koiné, ese es el que se impuso. Ahí entonces en Palestina hablaban el arameo, que el arameo era parte de la parte norte de Siria. Entonces, pero toda esa zona era Padam Aram, esa zona donde estaba los familiares de Abraham. Entonces, toda esa zona, esa era, se te hablaban el arameo, pero ellos imponen el griego. Entonces, necesariamente tenían que también conocer el griego y pues toda la cultura griega. De hecho, hubo mucha resistencia porque ya como ellos habían aprendido la lección de no someterse a otros, de no adorar a otros dioses, entonces ellos se mantenían celosos. Y a pesar de toda la, pues a la justa se lograron aprender, pues,
el griego y uno que otro, pero de todas maneras ellos son influenciados por la cultura griega. Incluso se construyen ciudades que con el nombre de Grecia y vamos a ver con Decápolis, por ejemplo, es una de las zonas que permanece con bastante influencia griega y se expande por toda la región. Entonces, a la muerte de Alejandro Magno, porque él muere bastante joven, un 13 de junio, él no, bueno, no queda en claro quién iba a ser su heredero. Y como tenía 4 generales principales, entonces, bajo en el hecho de su muerte, alguien le pregunta y le dijeron: "Ah, ya, que va a ser que el que va a gobernar va a ser el mejor". Y entre sus 4 generales, pues ninguno quería reconocer al otro como mejor, entonces todos se consideraban mejor que el otro, entonces comienza una guerra. Ahí se llama la guerra de los sucesores. Entonces todo ese imperio se divide en 4. Básicamente lo que debemos de conocer que la parte de Egipto era de Ptolomeo. Entonces, por eso es el imperio ptolomaico, todo Egipto. Y todo lo que era antiguamente Persia, Babilonia, parte de la India, entonces la parte norte y oriental era de los seleucidas, el imperio seleucida. Entonces Israel en realidad queda en una zona, o Judea en una zona bastante estratégica, porque es un pasaje, mire, tanto de aquí de África para Asia o hacia Europa, este es un pasaje, un corredor. Entonces, necesariamente, cada imperio que surgía pasaba por Israel y lo conquistaba, ¿no? Entonces, y aquí había un problema, entonces siempre había una disputa, entonces estaba en manos de uno, de otro. Por eso que ven, mire, una zona que está alrededor está bajo, pintadito medio azulito, que es el imperio ptolomaico, o sea, de Egipto, y el otro bajo la influencia de los asirios, o digo, de los persas, o de los acá ahora se llama ya los seleucidas, el imperio seleucida, entonces Jerusalén está. Entonces sigue la cultura, como todo eso, se recuerdan, parte del imperio greco-macedonio. Entonces la cultura la que imperaba era la cultura griega, entonces sigue siendo tema que ya comienza a haber excesos y comete el error el el, eh, el rey, uno de los, que estaba en esa, a cargo de los seleucidas. Entonces, Antíoco Epífanes IV, él comete el error de él, pensando que estaba haciendo bien, de ofrecer sacrificios en el templo, ¿no? Y incluso un cerdo. Entonces, uno, que los paganos no podían entrar al templo porque era un lugar santo, solamente para y no, y el cerdo era un animal impuro, o sea, era una doble ofensa, ¿no? Así que se rebelan. Eso fue como pretexto. Y pues durante todo ese tiempo ellos no estaban conformes con siendo sometidos por otra civilización. Así que ahí toman como pretexto entonces una serie de guerras y guerrillas llevadas a cabo por los macabeos, al inicio Judas Macabeo, entonces que inicia en la periferia, en la campiña, en el campo alrededor de Jerusalén, entonces comienzan es una serie de guerras y guerrillas hasta que se fortalecen y finalmente logran ganar en batallas a los griegos y los griegos se retiran, ¿no? Entonces, por algunos años quedan los macabeos que instauran su dominio de Judea y liberan toda esta zona. Entonces, acá vemos el mar
¿Ven esta zona? Judea, entonces está Jerusalén, entonces toda esa zona es liberada. Entonces ahí logran su independencia. Y es sumamente interesante porque esa es una de las fiestas que se celebra y se menciona, y Jesús lo celebraba en Hanukkah, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Entonces, los macabeos establecen la dinastía Asmonea y ellos tienen, entonces ya al ser libres, ellos tienen total independencia para que pueda resurgir el judaísmo, ¿no? Entonces, todas las prácticas. Entonces, acá son hallazgos arqueológicos, han encontrado monedas de, justo de uno de ellos, de Jonatán Macabeo, uno de los principales líderes. Entonces, algunos años mantuvieron su independencia. Mira, logran conquistar, o independizar, toda esa zona de Israel, la zona de Judá, que en ese tiempo se llama Judea, y por un tiempo. Pero surge otro imperio más poderoso, o sea, el Imperio Romano. Entonces, el, en el año, entonces ahí en el año 63 empieza la conquista. De hecho, un- era como una aplanadora, ¿no? Un terrible ejército despiadado y sumamente organizado. Ya pues había aprendido de las mejores tácticas de los imperios anteriores. Entonces, había optimizado su fuerza de ataque y de asedio. Entonces, ellos conquistaban y conquistaban, ¿no? Entonces, de hecho, los pobres judíos, ¿qué podían hacer ante tan terrible ejército? Finalmente es conquistado y se convierte en una provincia romana, Judea. Y acá quiero hacer precisión. En el libro hay un pequeño error, porque ahí habla de Palestina, no que esa tierra se llama Palestina. Palestina se llamó después. Ya eso les voy a hablar en la siguiente clase. Pero esa zona, en la época de Jesús, se llamaba Judea, no Palestina. Palestina se llamó mucho después. Entonces, el último rey de los macabeos, el último rey Asmoneo, Hircano II, fue depuesto y reemplazado por el tristemente célebre Herodes el Grande. Y pues él, para congraciarse con el pueblo, construye el templo, el segundo templo, ¿no? Y pues acá hay unos diagramas de cómo ellos se organizaban los romanos. Entonces, las legiones romanas eran en realidad un conjunto de 10 cohortes, de 10 grandes grupos de soldados. Entonces, y era por decir, su unidad de choque, ¿no? Entonces, las legiones romanas eran las que conquistaban. Entonces, y ese término se emplea en la Biblia para simbolizar cuando son muchos, ¿no? Entonces ya estamos en la época previa a en la época de Jesús. Entonces vamos a seguir viendo. Entonces es a las 10:13. ¿Qué tal ahora pueden prender sus micrófonos y sus cámaras? Entonces he hecho
recuento histórico, breve, por supuesto, porque en realidad hay muchísimo que hablar de cada una de las zonas o de cada uno de los periodos, pero para que ustedes tengan que se ubiquen en el tiempo, ¿no? Y en el espacio en el cual se desarrollan los eventos. Y todo eso, todo lo que hemos visto va a tener influencia, pues. Entonces, ya conociendo esto, vamos a poder entender algunas cosas. Pero era necesario hacer esta introducción. ¿Ha quedado claro de repente en algún concepto, en algún punto ha estado muy oscuro? Sí ha quedado claro, sí se ha entendido. Ya, qué bueno. Como ven, el pueblo de Israel es un pueblo muy rico en historia, y, pero sobre todo por su infidelidad es que le han ocurrido tantas cosas. Y es un reflejo en realidad de la condición humana, ¿no? Eh, Solo cuando hay algo, alguna prueba, calamidad, recién la mayoría se acuerda de Dios, ¿no? Y si no, pues está viviendo como si nunca fuese a morir, ¿no? Y nunca fuese a pasarle nada malo. ¿Han podido desarrollar sus lecciones a la lección? Entonces, como han visto, es bastante, si han tenido la ocasión ya de empezar a leer, de cuenta que es bastante sencillo y es bastante didáctico, entonces va haciendo pregunta tras pregunta. Entonces, de la próxima clase ya vamos a puntualmente ya estar en ese momento de la época de Jesús, hacer algunas puntualizaciones y de ahí vamos a ver cómo han desarrollado sus exámenes. Pastora Ruth nos dirige en oración para cerrar la clase. Amén. Buenas noches con todos. Vamos a darle gracias a Dios por este inicio, por este conocimiento. Es necesario muchas veces para entender. Entonces, siempre el Espíritu Santo va a revelar la palabra sobre nuestras vidas. ¿Y la palabra cómo se revela? A través del conocimiento que nosotros podamos tomarlo en cuenta sobre nuestras vidas. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle a Dios de que nos siga dirigiendo a través de su Santo Espíritu y que la palabra se revele en nuestra vida en entendimiento y en conocimiento. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Padre, porque podamos a través de la historia, a través de tu palabra, conocer, Señor, lo profundo, Señor, de tu mensaje hacia la humanidad, hacia nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tenemos a la mano una Biblia, un libro, un maestro que nos pueda guiar y sobre todo tu Espíritu Santo que pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Porque somos privilegiados, Padre, en comparación a otros hermanos en otros países que están privados, Señor, del conocimiento. Gracias te damos. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, Padre, de tomar todo el conocimiento, la verdad sobre tu Hijo Jesús, y que cada día, Señor, podamos crecer, Señor, queremos crecer en sabiduría, podamos crecer en fe, Señor, porque sabemos que la fe viene por el oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes desde el comienzo hasta el fin, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, da sabiduría al Maestro, que sea tu verdad, tu justicia sobre nuestras vidas y que cada mensaje tuyo podamos tomarlo, Padre. Que cada palabra, de cada conocimiento podamos tomarlo, Señor, para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y rogamos, Padre, bendición para cada uno de nosotros.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. A ver, hermano, por favor, prenda todas sus cámaras, no se vayan. Vamos a tomar control de asistencia de acuerdo a la... Prendan todas sus cámaras, por favor, para hacer la captura de pantalla. Porque acá figura 14, debe haber 14 pantallitas. Faltan 2, faltan abrirse 2 pantallitas. Bien, me sonrían. Bien, perfecto. Les agradezco su presencia y su paciencia. Y pues vamos a seguir aprendiendo. Están invitados para la próxima clase. Bendiciones. Amén, pastor, bendiciones. Se la bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Shalom, shalom. Hasta luego.